Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Y 7 minutos, ya estamos aquí, Milenio 3, Estudio 1, Cadena SER, y como siempre con Oxígeno, Yamil Sayad. Bienvenidos en esta ola de calor, precisamente mejor que nunca ese título, ¿verdad? Oxígeno, oxígeno fresco, con temas, como siempre digo, distintos y además con muchísima actualidad. Sabéis que el sábado todo este equipo hace un programa de todo lo último que está pasando en el mundo y os aseguro que hemos tenido problemas. Son tantas cosas. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez y un placer, el maestro José Antonio Hernández, ahí en la nave del misterio. Y tenemos un montón de cosas, Carmen. Vamos a empezar con una noticia. Me gustaría que no desgranase la noticia, pero algo ha pasado en el Mar Rojo, algo que tiene que ver con toda la prudencia del mundo, por favor, porque es una comunicación que nos envían algunos de los soldados que están ahora mismo frente a las costas de Yemen y que, bueno, parece que han visto algo raro, ¿no? Al parecer han visto algo muy extraño, algo submarino que emitía una luz muy potente, Iker. Y seguiremos con cosas que tienen que ver con momias que siempre nos comentan, nos dicen, nos sugieren cosas relativas, por supuesto, al gran miedo del ser humano, la muerte. Pero vamos a hablar de momias en Colombia, un experimento extrañísimo, terrorífico. Vamos a hablar de momias en Italia con Joan Solés, con un sitio, sin duda, de los más espantosos que hemos visto nunca en imágenes. En las catacumbas de Palermo, ¿verdad, Carmen? Las catacumbas de Palermo, y además en Colombia, tú imagínate, un cementerio, Iker, del que van a sacar los ataúdes para meter los huesos en una fosa común y se encuentran todos los cuerpos momificados. Todo eso dentro de unos minutos. Y después, como siempre, los herejes. Hubo un hombre que inspiró ni más ni menos que Steven Spielberg para crear a Indiana Jones. ¿Quién era de verdad? Desapareció en lo más profundo de las selvas del Mato Grosso. Hoy dedicamos nuestra sección a todo un aventurero lleno de misterios, el coronel Percy Harrison Fawcett. Y en Mallorca algo ha pasado, ¿verdad, Carmen? Un doble asesinato cometido, no se sabe muy bien, para eso tenemos ahí a Chema Font, nuestro corresponsal en Palma de Mallorca, para que nos explique si verdaderamente ha sido un ritual. Algunos dicen que se trata de magia negra, de un curandero que asesina tanto a su mujer como a su amante, y según Chema, él nos contará en primera persona, no es tanto como han dicho. Vamos a ver qué ha pasado en Baleares. Siempre, desgraciadamente, a pesar de que hay noticias positivas, interesantes, siempre la sangre y el misterio aparecen relacionadas y vamos a tener que contarlo aquí, con todos los datos, con todos los testimonios. Abriremos el archivo del misterio para saber qué fue eso de la montaña de hierro, Iron Mountain, un barco tan misterioso más que el Titanic, los contará Carlos Barroso, y nos iremos a una tierra absolutamente mágica, siempre coincidiendo con que estén próximas sus fiestas. Carmen se ha marchado a La Rioja, Navarra, Alicante, la Sierra de Salamanca. ¿Cuál es tu siguiente trayecto, Carmen? Creo que es de los más paranormales. Un sitio además, Iker, que hemos visitado este año muchísimas veces, tierras de Olivos, tierras de Jaén. Recorreremos todos sus misterios, todas sus leyendas y, como no, sus tradiciones. Pues ya lo sabéis, compañeros, amigos, Oxígeno, esto es Milenio 3, la propuesta que os hace la cadena SER, sábados y domingos, y la madrugada del domingo al lunes de 3 a 4. Un montón de temas, un montón de noticias. Aquí estamos para contarlo. Hemos recibido una comunicación importante que realmente nos ha emocionado. Tenemos que poner, como decimos, todas las, prudencias o comillas, o queréis llamarlo vosotros, pero mira, vamos a leer, si te parece, Carmen, voy a leer directamente el mensaje que nos envía Juan Guillermo Ares, que es uno de los soldados españoles que está en ese destacamento, que ha podido, que ha sido polémico, ¿no? Porque ha habido mucha polémica a nivel político y demás. Nosotros en eso no nos metemos, sino en el misterio, que es nuestro campo. Y parece ser que ha ocurrido algo. No sería ni la primera ni última vez que se ve algo sobre las aguas o bajo las aguas de diversos rincones del mundo. Es lo que los expertos llaman OSNIs. Es un nombre que la gente puede decir, ¿esto de qué va? Objeto submarino, lo ha identificado. Y abrid bien los oídos porque seguimos investigando.
Sabéis que Milenio 3 siempre que puede en los programas, sobre todo del sábado, el domingo es monográfico y al menos en verano de 3 a 4 vamos a estar con vosotros, con los oyentes, pero siempre intentamos estar a la última. También lo digo siempre, a veces se consigue, a veces no, pero esto creo que puede ser interesantísimo. Les decía así nuestro amigo Juan Guillermo Ares. Buenas noches, Iker, saludos a todo el equipo. Os escribo este mail desde el Mar Rojo porque formo parte del contingente que partió hacia Kuwait el pasado día 25 de julio. El motivo no es otro que el de exponeros un caso que ocurrió ayer, martes, se refiere al martes, sobre las 3 de la madrugada, martes 4 de agosto, ¿no? El barco se encontraba frente a las costas de Yemen. 3 de mis compañeros y yo nos encontrábamos en cubierta pasando una ronda de seguridad. Parece ser que Juan Guillermo Ares es una de las personas que estaba haciendo rondas de vigilancia, cuando a unas 3 o 4 millas por nuestra banda de babor, una luz que cada vez se hacía más potente comenzó a acercarse hacia nosotros. Inmediatamente, continúa esta comunicación, nos pusimos en contacto con el puente de gobierno para avisar de la situación, ya que por esta zona suele haber ataques de piratas. El puente nos respondió que extremáramos las precauciones, mientras la luz, me atrevería a decir que del tamaño de un balón de baloncesto, seguía hacia nosotros. En poco más de un minuto, llegó hacia nosotros y pudimos comprobar que venía sumergida a unos 2 metros de la superficie. Es decir, esta esfera, del tamaño de un balón de baloncesto, iba casi sobre el agua, pero un poquito, a unos 2 metros, y era perfectamente visible. Cuando estaba a punto de chocar contra nosotros, la luz se apagó. Fue como si se perdiese en las profundidades. En un principio no ocurrió nada normal, pero al cabo de unos 10 minutos, desde el puente se avistó lo mismo, pero con una luz más potente, como unas 10 o 15 millas de la proa. A todo esto, sin que nadie se lo explique, el barco, tras una serie de anomalías, pasó de tener rumbo sureste a tener rumbo noroeste. ¿Qué me podéis decir sobre este fenómeno? ¿Podemos catalogarlo como posible fenómeno ovni? Evidentemente era un objeto no identificado. Saludos y que sigáis haciendo esa labor tan fantástica. Desde el Mar Rojo se despide de vosotros un amigo del misterio. Firma Juan Guillermo Ares. Y hemos intentado indagar, investigar, estar en contacto con ellos. Parece que hay bastante precaución sobre ese suceso, que el 25 de julio salía el contingente, el 4 de agosto se aproximó a ese barco. Seguramente podemos estar hablando quizá de prototipos, tenemos que confirmar todos los datos, estamos en contacto permanente con las personas que pueden revelarnos datos, pero por el momento lo que queríamos era ofreceros la noticia. La noticia ocurría esta misma semana, tenía como protagonistas a los soldados españoles destinados dirección hacia esa zona del mar, muy cerquita de las costas de Yemen, como nos dice nuestro corresponsal, en este caso indirecto, nuestro compañero Juan Guillermo Ares, y parece ser, además con datos bastante técnicos de la posición, de los lugares, y luego arroja una serie de datos y de nombres que quizá no estemos facultados para dar ahora en antena, pero la noticia era esta, quizá el último caso ovni como objeto volante, o OSNI, mejor dicho, objeto submarino no identificado. Y desde luego, aunque os parezca increíble, no ha sido ni la primera ni seguro será la última vez de este tipo de casos. Nos ha parecido apasionante que esta gente, desde un puesto en el que tenían posibilidad de comunicación a través de mensajería, nos hicieran llegar esta noticia. Gracias por escucharnos, esta es la noticia y seguiremos indagando. Y dice Carmen, el tema de los OSNIs, como este que aparentemente el 4 de agosto se aproximó a las costas de Yemen, hay que decir a la gente que no se impaciente, que seguimos indagando, que hay muchas barreras de todo tipo para hablar de un asunto como este, que además es inmediato y que no es nada fácil. Pero desde luego ahí está la noticia y queremos agradecérsela a estos compañeros. Ha habido muchos más casos de OSNIs, en recientes y no tan recientes, que han tenido como protagonista al mar, las profundidades marinas, y donde había cosas que no parecían animales precisamente, ni otras embarcaciones, sino esferas, luces, formas, Carmen. Incluso luces en el siglo XIX. Es el caso que ocurrió al buque británico Vulture el 15 de mayo de 1879. 1879. Observa navegando por el Golfo Pérsico unas misteriosas ondas luminosas en el agua que se mueven a gran velocidad y que los observadores, entre ellos el comandante Pingle, describen como una rueda luminosa gigantesca. Pues algo muy parecido, rueda luminosa gigantesca. A mí me está recordando, no puedo dar muchos datos, pero algún caso de un familiar muy próximo, de unos familiares muy próximos, que muy cerquita del Cabo de Higuer en Fuenterrabía, en esa zona del Cantábrico, observaron también objetos debajo del agua, e incluso muy cerca de las costas de Gijón recibimos aquí una comunicación
sobre objetos que parecían burbujear debajo del agua. ¿Quién se esconde tan cerca de la superficie? ¿Quién merodea en nuestros mares? Y es que las profundidades, con este sonido que nos pone el maestro José Antonio Hernández, parece que nos envuelven, y que hay mil cosas. Mañana precisamente hablaremos de esas cosas biológicas, no del mar, pero bueno, de la naturaleza misteriosa. Los casos, los archivos son inmensos sobre OVNIs, nunca se supo qué eran. En pocas ocasiones digamos que hubo agresiones o ataques, pero la gente de a pie, pescadores, hay otro caso importante en la provincia de Valencia, en Sumacárcel, observaron cómo objetos salían de dentro del agua, y no digamos en Canarias, año 79, cuando estos objetos fueron incluso fotografiados por diversos puntos en diferentes zonas del archipiélago. Carmen, más casos. El 11 de junio de 1881, la Vacante, un buque australiano que navegaba por el Índico, divisa un extraño buque resplandeciente en el horizonte. A los pocos minutos, ese buque, fantasma, llamaríamoslo así, desaparece ante la mirada atónita de todos los marineros. Junio de 1950, Romeo Ernesto Suárez se encuentra entre San Sebastián y Río Grande, en Tierra del Fuego. Contempla cómo emerge un objeto luminoso de forma oval y coge una cierta altura, vira 90 grados y desaparece rumbo norte. Son tan solo un puñado de casos, un puñado de historias, algunas incluso, investigadas por el Ejército del Aire. Debería ser por la Marina quizás. Bueno, lo que ocurre es que el Ejército del Aire se hizo responsable desde 1968 en nuestro país de las investigaciones de todo lo que tuviera que ver con ovnis, aunque efectivamente serían más ovnis que ovnis, ¿no? Objetos submarinos. Decenas de testimonios. Y ahora, personas creo tan responsables como el contingente de soldados profesionales que está surcando las aguas próximas, que estaba en esa fecha del 4 de agosto en las cercanías de Yemen. Juan Guillermo Ares, que nos escribía comentándonos desde ese mar rojo maravilloso, lleno de misterio, lleno de fauna, pues casi todavía desconocida, algunas de ellas, nos comentaba eso. Una pelota de baloncesto perfectamente esférica, ellos no conocían nada parecido, se aproximaba a rumbo de colisión y desaparecía. Misterio, seguiremos investigando. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y después de estas noticias sobre objetos submarinos no identificados, de esta última alerta que tiene que ver con soldados españoles, ojalá podamos seguir indagando, ojalá podamos conseguir más informaciones para vosotros, estamos para eso. Nos ha llegado una noticia que hemos seguido profundamente y que nos ha puesto el pelo de punta, porque, lo decíamos antes, cuando hablamos de momias, como que nos recorre un sentimiento atávico, ¿verdad? Esas figuras acartonadas, esos rostros apergaminados, esas sonrisas o muecas de lamentos, de desgracias, están ahí, como en un museo de cera, como paradas en el tiempo. ¿El titular cuál sería, Carmen? Un cementerio en Colombia plantea desafíos a los científicos. ¿Y qué ha pasado en ese cementerio de Colombia? Hay que decir que la noticia ha saltado ahora, Iker, porque estas momias, estos cuerpos momificados, se han puesto para que el público los vea. Se ha hecho una especie de museo para que todos los que se acerquen hasta allí puedan contemplar estos cadáveres que todavía los científicos no saben cómo ni por qué quedaron en estado de momificación. Lo cierto es que hace 40 años los trabajadores del cementerio de San Bernardo, un pequeño pueblo a 70 kilómetros al sudoeste de Bogotá, abrieron algunos viejos ataúdes y se llevaron la sorpresa de que todos estaban momificados. Los cuerpos sí que están intactos, tienen el cabello, los dientes, las uñas, los ropajes están como si los hubieran enterrado ayer mismo. Las momias fueron descubiertas cuando esos trabajadores abrieron los ataúdes para transferirlos a unas urnas, una práctica común para liberar espacio en los pequeños cementerios colombianos, y entonces se encontraron con esto, que es completamente ilógico. Según los lugareños, dicen que puede ser una composición química de la tierra o incluso un consumo de una planta espinosa parecida a una baya, llamada allí guatila. Pero los científicos dicen que eso no explicaría el estado en el que se encuentran estos seres. Colombia
vaya misterio, parece que hay algo en ese cementerio diferente de los demás que hace que todos los cuerpos se encuentren con esas condiciones. Nunca nos habíamos topado con un caso de este Realmente estilo. Los amigos que quieran y puedan tener acceso a internet, con teclear Colombia, cementerio, momias o cementerio de San Bernardo en Colombia, podrán ver de verdad que unas imágenes espantosas. Niños, mujeres... San Bernardo. Niños, mujeres con la boca abierta, con expresiones que la verdad no son como si hubieran descansado en paz, y todo el que se puede acercar también allí, porque incluso ha salido en varios telediarios, puede ver cómo están conservados en urnas, y el que se acerca allí los puede contemplar. ¿Cuántas veces unas excavaciones, algo que no estaba previsto, el movimiento de tierras, descubre un misterio? Decenas de cuerpos, cientos de cuerpos, perfectamente incorruptos, se podría decir, mostrando quizá, quién sabe, un extraño mensaje. Lo cierto es que en la vieja Europa también tenemos casos de este tipo, tanto en España como en Italia, y por supuesto, ni que decir cabe, de lugares como Perú, Chile. Pero es que en Italia hay uno que la gente quizá no conozca, espectacular. Un museo, nos mandaba también información e imágenes nuestro gran corresponsal allí de la cadena SER, Joan Solés, espectaculares, porque allí incluso se había hecho una especie de cosa macabra. Habían quedado todos los cuerpos momificados, se habían mantenido con sus ropajes, algunos, por ejemplo, imaginando, estaban vestidos de militares, con la sonrisa, con los dientes, con el pelo. Imaginaros esto en unas catacumbas oscuras, con pasadizos, y luego dicen del túnel del terror. Yo creo, Carmen, que lo mejor será que nos lo cuente el propio Joan Solés, que ha estado indagando, le hemos enviado allí, ha estado sacando todos los datos, como decimos siempre, ha metido el micrófono amarillo de la cadena SER donde nadie lo mete, y ha visto un mundo absolutamente espantoso, que quizás simplemente sea nuestro miedo, como decimos, atávico a la muerte, que son simplemente cuerpos. Pero como decía también, lo subjetivo importa. Ahí están, colgados de las paredes, esos cuerpos, perfectos, con manos, con risas, con rostros, con un pasado. Es un auténtico, como decimos, museo del terror. Ocurre en un lugar del sur de Italia y nos lo cuenta desde allí Joan Solés. Si uno desciende a las catacumbas del convento de los capuchinos de Palermo, se encuentra rodeado de 850 momias, eso sí, excelentes, en perfecto estado de conservación. Algunas están de pie, colgando de las paredes, otras inclinadas hacia el visitante a lo largo de los pasillos, con los pies, las manos, las cabezas esqueléticas, y muchas vestidas, unas con andrajos, otras más recientes con gabardinas, uniformes militares o hábitos de clérigo. De hecho, aunque los cadáveres fueron depositados a partir del siglo XVI, la práctica se mantuvo hasta que las autoridades locales de Sicilia la prohibieron en 1920. En los conventos sicilianos, en donde se escribió este bellísimo Stabat Mater que oímos, los capuchinos embalsamaban los cadáveres siguiendo una antigua tradición. En la cripta tenían un lavadero y un secadero, utilizaban vinagre, telas y paja, aunque también se dice que los frailes inyectaban una fórmula secreta al muerto, eso sí, si no había sido asesinado, con arsénico, que al parecer es un elemento que evita la corrupción de los cuerpos. Quizás ello explicaría, nos preguntamos, por qué existe tanto cadáver de santo o de papa incorrupto en el mundo. En cualquier caso, la sequedad del ambiente, ciertas corrientes de aire y la constitución química de la tierra parece que contribuyen especialmente a la desecación de los cadáveres en Sicilia, y no solo en la isla. En Roma hay el mejor ejemplo que conocemos de desecación, el cuerpo incorrupto del Papa Juan XXIII, que se conserva en tal estado que parece dormido en su urna de cristal de la Basílica de San Pedro. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Son las 10:25 de la noche y estamos inmersos en el misterio de todo tipo, y no me canso de repetirlo porque parece que la gente a veces se empeña, o algunos medios, en encasillar a Milenio 3 como un programa de fenómenos paranormales. Como veis, ni mucho menos. Nos interesa la historia, nos interesa el ser humano, la antropología, la criminología, la arqueología. Pues en definitiva nos importa todo lo que habitualmente no se cuenta. Y fíjate que hemos intentado hacer un recorrido por algunos casos de momias de este tipo en España. Quizá lo más conocido, y lo tuvimos una madrugada aquí, estábamos con un buen compañero desde Badajoz, comentando la historia de las momias de Llerena, Andrés Herrera,
nos llamaba para contarnos una investigación fascinante. Más o menos se resumiría así: en un torreón de una vieja iglesia se tiran los muros y aparecen 400 momias. 400 momias, imaginaros por favor, perfectamente estructuradas en su tejido, en su piel, en sus nervios. Había una máxima, o algo que se correspondía en todos los cuerpos, 400, repito, que sí que mosqueó, vamos a decirlo así, a las autoridades. Todas tenían rostro de dolor. Y se hablaba de la Inquisición, de torturas, de cuerpos nunca denunciados, de emparedados. La verdad es que las momias de Llerena se convirtieron en la provincia de Badajoz en un auténtico enigma. Unas fotos muy espectaculares. Puede que sea el efecto del tiempo o el efecto del oxígeno, lo que sea, los que los distorsione o genere esa especie de contorsiones absolutamente imposibles, pero todos, repito, con sus ropajes, con sus atuendos, como nos contaba la Joan Solés. Incluso hemos recibido, porque hay que decir que nos sentimos orgullosos de esta audiencia, a través de ese milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, y luego al final estará aquí Katia junto con Carmen para dar los datos postales. Estamos recibiendo un montón de cosas, de colaboración. Este programa lo hacéis también vosotros. Y nos enviaban noticias que no conocíamos para nada de una provincia, Zaragoza, donde hay otra especie también de hallazgo de momias macabras, ¿no? En este caso nos lo enviaba Eduardo Gómez Marín. Gracias, Eduardo. Que además nos enviaba unas fotografías donde se ven cuerpos momificados en un pueblo de Zaragoza, en Calcena. La verdad es que son también imágenes terroríficas, así que hay muchísimos cuerpos momificados. Dicen que no hay un número exacto y que investiguemos este caso porque en España también tenemos ese tipo de momias. ¿Población? Calcena, en Zaragoza. Cualquier amigo, persona que esté en Zaragoza, que las haya visto en vivo, que quiera contarnos la historia, aquí tienen los micros de Milenio 3. Y ahora, si os parece, hacemos una larga cambiada, porque tenemos un montón más de cosas. Nos hemos puesto un poco misteriosos, quizá más de la cuenta, con el asunto de las momias. Es que tenemos aquí las imágenes encima de la mesa en este estudio 1, y es seguro que ponen los pelos de punta. Vamos con una historia que también pone los pelos de punta. Sabéis que hemos recordado a los grandes herejes. Bueno, herejes también sería un poco entre comillas, es decir, personas que hicieron cosas fantásticas, que fueron absolutamente olvidadas. Personas que, bueno, hicieron algo en favor del misterio, de la ciencia, de la exploración. Fijaros cómo sería Percy Harrison Fawcett para que Indiana Jones, digamos, fuese su copia a nivel cinematográfica. Hay una sierra, la conoce muy bien un amigo, Pablo Villarrubia, una sierra en Brasil que ahora mismo seguro que está silbando, a pesar de ser pleno día. Le llaman por eso Sierra del Roncador. Son selvas cerradas, el Mato Grosso, o maleza densa, Mato Grosso. Imaginaos la escena, un lugar, una selva 2 veces tan grande como España. Y la verdad es que allí dentro desapareció el coronel Fawcett. Se convirtió su búsqueda en una especie de cuestión de vida o muerte, de leyenda entre miles de aventureros. Era un hombre que encontró unos mapas antiguos, hacia 1921. Unos mapas de una figurilla que parecía egipcia. Y bien, según parece, llegó a la conclusión de que en lo más profundo del Mato Grosso había una ciudad que él llamó Zeta. Y se puso a investigarlo con estas fúnebres consecuencias. Escuchamos, en apenas 5 minutos, la vida condensada de ese hereje, el coronel Fawcett. Si no volvemos, no deseo que organicen partidas de salvamento. Es demasiado arriesgado. Esa es una de las razones de por qué no digo hacia dónde vamos. Solo una cosa es indudable. La respuesta del enigma a la antigua Suramérica, y quizá al mundo prehistórico, se encontrará cuando localice esas antiguas ciudades, porque existen, y de eso estoy completamente seguro. La esposa del coronel Fawcett tuvo un negro presagio al releer aquella carta. Estaba fechada el 20 de mayo de 1925, desde el campamento de Caballo Muerto, en lo más profundo de la selva brasileña del Mato Grosso. La ciudad Zeta, una misteriosa red de construcciones donde viviría una etnia distinta provista de asombrosos adelantos técnicos y poderes casi sobrenaturales, se había convertido en una auténtica obsesión para él. Hasta aquel momento, como oficial del ejército británico, había abierto las sendas más inexploradas sin atisbo de duda, pero la existencia de Zeta le embriagaba a la vez que la aterrorizaba. Por eso salió en su busca, provisto de antiguos mapas secretos, en enero de aquel año 1925. Le acompañaban 2 aventureros más jóvenes.
Ninguno de ellos regresó jamás. En su diario, conforme avanzaba aquella última expedición hacia las entrañas de la llamada Sierra del Roncador, hacía referencia a esa ciudad perdida y a la leyenda de los nativos de la región, que le hablaban sobre un misterioso fuego azul que nunca se apagaba. Y con afán de descubrir ese misterio, se adentró en los ríos del Alto Xingu, lugar en el que aún hoy habitan decenas de etnias que nunca han visto al hombre blanco. Dos años después de perderse cualquier pista sobre su paradero, llegó una noticia inesperada. El ingeniero civil francés Roger Courteville se encontró en mitad de un camino vecinal con un individuo anciano y harapiento que parecía delirar, refiriéndose a extraños seres luminosos. Dijo que su nombre era Fawcett. Noticias tan confusas como esta hicieron que se financiaran al menos 3 viajes de exploración al punto exacto donde el coronel y sus ayudantes habían sido tragados por la nada. En los años 30, diversos viajeros se encontraron con otra terrible versión, la de los agresivos indios Calápalo. Al parecer, y según confesaron los propios indígenas, Fawcett había llegado hacia un lustro con sus acompañantes, pero esa misma noche se inició una fuerte discusión a raíz de que se negasen a prestarles una de aquellas barcazas. La manera de dirimir la disputa fue sencilla. Los 3 fueron destrozados a mazazos. 2 cuerpos se arrojaron al río y solo el del veterano Fawcett fue enterrado en un montículo al que habían bautizado con un nombre macabro: Túmulo del Inglés. Exhumados y trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense de Londres, los restos óseos fueron examinados por especialistas y por el propio hijo de Fawcett. Pero no había ninguna duda. Aquel cuerpo no era el de su padre. El misterio, por lo tanto, seguía vivo. La última expedición en busca del coronel, realizada desde Sao Paulo en 1996, se encontró con relatos asombrosos de los diversos jefes de las tribus Faraic y Nafakwa. Al igual que Fawcett, a ellos no le cabía ninguna duda. Allí dentro estaban las construcciones gigantescas, llenas de secretos, y el fuego que nunca se apaga. Varios de ellos, sin ningún rubor, aseguraron que vieron a Fawcett con su traje de explorador, con sus planos y una misteriosa figurilla entre las manos, adentrándose en túneles subterráneos. Para ellos, penetró en un mundo vedado al resto de los mortales, un universo desconocido de la Ciudad Z, y allí enloqueció ante las cosas fascinantes y terroríficas que le salieron al paso. Por eso hoy, su alma silba cada noche, recordando las fronteras que nadie debe traspasar. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. ...22:35, 30,9 grados aquí en el centro de Madrid, en el estudio 1, casi nada. Y estamos, bueno, pues recreándonos con historias como la de ese auténtico explorador, aventurero. Su fotografía, con ese salacot, esa especie de guerrera, y en el campamento de Caballo Muerto. Pues apenas horas después no se volvió a tener rastro nunca de sus aventuras, de su persona. Desapareció para siempre. Y hay personas, vuelvo a referirme a Pablo Villarrubia, buen amigo, que quieren seguir su pista. ¿Quién sabe? Que un micrófono de la SER puede ir allí y saber qué pasó con este hombre en la enigmática Sierra de Roncador. Quizá descubrió lo que buscaba, quizá se adentró de verdad en la ciudad Z. Historias más terroríficas han llegado hasta nuestra redacción, hasta nuestro equipo, y tienen que ver con Mallorca. Como decíamos antes en el sumario, desgraciadamente el misterio y la sangre están demasiado relacionadas, sobre todo cuando hay delirio, y no sabemos, en este caso ha habido
paranoia de tipo ritual. La prensa, por lo menos, así lo ha afirmado. Carmen, antes de hablar con nuestro compañero Chema Font, ¿qué ha dicho más o menos los periódicos, los rotativos de Baleares que han comentado sobre un asunto que ha causado bastante expectación? Pues citan un hombre mata a su mujer y a una amiga en Mallorca, dantesco escenario del asesinato o un acto de locura que tenía planeado. Esos son varios de los titulares que han sacado los rotativos de Palma de Mallorca. Lo cierto es que Jordi Antolí, de 58 años de edad, confesó ser el autor de los asesinatos de su esposa y una amiga. Esto ocurrió el martes por la noche, día 4, en la vivienda familiar de Jordi Antolí y María Asunción Llambes. Después, el segundo asesinato se cometió a primera hora de la madrugada en la colonia de Sant Jordi y la víctima fue Margarita Beni Bonet. Al parecer, la policía encontró en la casa varias imágenes de santos, velas, amuletos, incluso rosarios colgados por todas las paredes. Y parece que las paredes llenas de sangre, ¿no? Sí, se ha especulado con que Jordi hacía magia negra, con que hacía magia blanca, con que era curandero, con muchísimas cosas. Lo cierto es que aún no se ha encontrado el motivo por el que cometió sus asesinatos. Corresponsal en Baleares, en Palma de Mallorca, Chema Font, buenas noches. Chema, buenas noches. Sí, Chema, ¿me escuchas? Perfectamente, ¿y qué? Te escuchábamos un poquito bajo. Chema, ¿qué ha pasado? Parece que la prensa habla de un ritual complejísimo aparentemente, de un delirio, de una especie de pseudo curandero, pero parece que, bueno, que hay diversas... Tú estás investigando el tema y parece que hay diversas cuestiones ahí sin resolver, ¿no? Así es, y que realmente, bueno, se ha cometido un horrible doble asesinato, así es cierto, y también es cierto que en la casa de familiar del fallecido, de la fallecida y de su marido, había imágenes de santos, había rosarios, como bien habéis comentado, había velas, etcétera, pero era más bien en plan devoto, en plan, si me permites la palabra, un poco beato. Así lo ha transmitido la policía local, que fue la primera en acudir al inmueble, es decir, la primera persona que vio el escenario del crimen. Hemos estado en contacto con ellos y así nos lo han dicho. Es decir, parece ser que el periódico Última Hora, en este caso, ha sido excesivamente sensacionalista a la hora de incluso hablar de magia negra. También es cierto que Jorge Antolí se dedicaba, al parecer, a ser de curandero, pero sin un fin lucrativo, por lo que hemos podido saber, sobre todo por parte de la familia, y no recibía un dinero a cambio de estos servicios, pues de una manera que daba, y de allí a que pueda haber algo de magia, pues temo que no es así, que es decir, se trata de un doble crimen, es cierto, y se está catalogando más bien como el llamado violencia de género, ¿no? Violencia doméstica. Chema, Jordi era una persona normal, tenía su trabajo que no era el de curandero, ¿verdad? Se dedicaba a una profesión. Sí, actualmente estaba de baja por enfermedad, por una enfermedad física, que también hay que hacerlo constar, ¿verdad? Y trabajaba en el hospital psiquiátrico de aquí de Palma, es enfermero del hospital psiquiátrico. Es decir, no estamos hablando de una gente marginal que quizás... No, estamos hablando de gente pues normal y corriente. Lo curioso, Chema, y es muy importante, y también para aquellos que dicen, ¿no?, que solamente se venden misterios, o que los que nos interesamos en este tema queremos que siempre todo sea enigmático, y yo creo que Milenio 3 es una prueba. Muchas veces desmentimos noticias y ponemos los puntos sobre las íes, y en este caso parece que la prensa, que sin cargar por supuesto tintas contra compañeros, pero parece que al ver un escenario donde se conjuntaba la sangre por las paredes y los santos y las cruces y que estaba alguna información, pues han juntado todo y han creído que había un ritual. Pero tú, que conoces bien el asunto, ¿crees que había elementos para decir que había un ritual entre lo que se encontró la policía? Parece que no, ¿no? Parece que en no había... absoluto, es decir, absolutamente negativo. Es decir, el cadáver principal, para entendernos, que es el de la mujer de María Asunción. Efectivamente, no presentaba ningún tipo de extraño ritual. Presentaba 2 incisiones, una de ellas en el corazón, que fue la que le causó la muerte. No es cierto que hubiese sangre absolutamente por ningún sitio. De hecho, ella estaba tumbada en la cama, al parecer estaba durmiendo en el momento del asesinato, y la sangre quedó allí. No hubo ningún tipo de manipulación, ni ningún tipo de ritual anterior, ni nada por el estilo. Lo máximo que pudo pasar quizás fue en el segundo crimen, en la colonia de Sant Jordi, como bien decíais, que allí lo máximo que pudo haber fue una lucha entre el asesino y la señora Ben. Esto quizás fuese lo máximo. Algo realmente extraño de todas formas en el sentido de la mente humana, pero ocurre muchas veces también, y esto hay que advertirlo, cuando la gente se encuentra
pues trozos de animales, calderos, velas, que está ocurriendo, y mucha gente, y la prensa en muchas ocasiones, la prensa generalista, la que no está especializada en misterios, por supuesto, hablan de rituales, por ejemplo, satánicos o de sectas satánicas, cuando realmente lo que son pequeños rituales más macabros o menos macabros de personas que siguen conductas afroamericanas o religiones que ahora desde luego están llegando mucho más a España y que se hacen amarres de amor o de desamor o de lo que sea, pero que nada tiene que ver con el satanismo. Habría que poner, como decimos, los puntos sobre las íes para saber qué ocurre. Parece ser, por lo tanto, que ese perfil de mago negro que se ha estado dando incluso en algunos medios nacionales debería quedar descartado, ¿no, Chema? Totalmente, es decir, en cualquier caso, las imágenes que se encontraron en el domicilio eran, repito, de carácter católico. Y pues las imágenes típicas que encontraríamos en pequeñas dosis, para entendernos, en casa pues de una persona muy ferviente. En este caso se dedicaba más un poco al coleccionismo. Hay mucho curanderismo, por cierto, en la zona de Mallorca, Chema, se conoce, hay una tradición de curanderos, como tú dices, los que muchos llaman curanderos reales, ¿no? Esos que no cobran, ¿existen? Sí, existen. Y algún día podemos tratarlo más con profundidad, típico caso de poner la saliva en diferentes lugares para de esta manera, del cuerpo evidentemente, para sanar, etcétera. Y quizás sea el caso de Jordi Antolí, que sin ningún tipo de malicia pues realizaba esto creyéndose realmente él que tenía algún tipo de don, un don que yo creo que estaba basado simplemente en la fe católica. Por cierto, y aprovechando tu presencia, Chema, mucha gente nos pregunta si sigues investigando el asunto de los ruidos submarinos en Mallorca. De momento todo negativo, ¿no? De momento no hay aparentemente sonidos extraños, más extraños de lo normal, en las profundidades de las aguas que rodean a donde tú habitas, ¿no, Chema? Sigue siendo la isla de la calma, seguimos metiendo los micrófonos en las profundidades de la costa norte y sigue sin haber un resultado favorable a la posible especulación de esos famosos ruidos. Pues seguiremos investigando, contamos ahí contigo, Chema. Un abrazo muy fuerte, compañero. Igualmente, Iker, un abrazo. Como decimos, siempre es bueno poner las cosas en su sitio. Magia negra. Una magnífica investigación la que ha hecho Chema, que además ha ido a hablar con los familiares, con la policía, y no nos lo cuenta simplemente de oídas o por lo que diga la prensa. Es que madrugada sangrienta, magos negros en Mallorca, dantesco escenario. Hombre, a veces quizás sacamos un poco las cosas de quicio, o alguna gente quizá por la impresión. Yo creo que es bueno, parece ser que no nos encontramos ante un crimen de magia negra, porque incluso muchos compañeros nos habían escrito desde milenio3@cadenaser.com diciendo que también qué casualidad, ¿no? Que nosotros hablábamos hace poco de rituales con personas, rituales que sí eran macabros, con un tinte desde luego casi satanista en algunos casos, pero que esto nos preguntaban, ¿esto tiene que ver o no? Y ahí estaba Chema Font con todos los datos. Como todos los datos fue lo que nos dio Santi Camacho, nuestro conspiranoico particular, nuestro buen amigo que nos visitará dentro de poco de nuevo, hace ya unos cuantos meses, noviembre del año pasado. Uno de los programas que más expectación vimos que generó entre los amigos de Milenio 3. Y nos seguís preguntando constantemente. Por eso hemos aprovechado esta sección que decimos un minuto, o recordamos un minuto, 60 segundos de misterio, de recuerdos en Milenio 3, y los hemos traído a colación con nuestro particular cronómetro. Santi Camacho, bueno, Luis Ruiz de Gopegui, que era el director de la NASA en España, y tanta gente que interviene en aquel programa, nos hablaban de las dudas en torno al alunizaje, a que el hombre estuviera presente en la Luna. Había muchos datos, desde luego nosotros creemos que el hombre estuvo en la Luna, pero decían que podía ser un montaje, una filmación, un escenario, aquello que llegó a todo el mundo con el primer gran paso para la humanidad del astronauta Neil Armstrong y Aldrin. La verdad es que Santi nos dejó a todos pasmados con algunos datos y algunas aclaraciones. Y recibimos cientos de mails al día siguiente y esa noche cuando vemos que un tema de verdad os llega. Y precisamente, hace apenas una semana, el documental Operación Luna sobre estas dudas volvía a ponerse en varios canales de televisión, con lo cual ha habido muchas más cartas de envío sobre este tema. Ponemos en marcha ese cronómetro que va hacia el pasado del Milenio 3, y recordamos un minuto de cómo Santi nos hablaba de esas fotografías, esas sombras, esos vientos, esas dudas en torno a aquella filmación. Astronautas que se fotografían, como decíamos, como jugando, y no fotografían cosas aparentemente básicas, o que pudieran demostrar, según algunos, que realmente se estuvo allí. Pero hay sombras de la duda, nunca mejor dicho, en esas fotos, ¿verdad, Santiago? Sombras realmente, efectivamente, de la duda, y multitud de extrañas anomalías fotográficamente casi inexplicables. Lo más curioso de esas sombras es que pensemos, por ejemplo, en una arbolera, en una arbolera de aquí, de la Tierra, de las que vemos todos los días iluminadas por el sol.
Si nos fijamos en las sombras, vemos que todas las sombras, lógicamente, apuntan en la misma dirección, pues porque la luz se propaga en línea recta, el Sol está muy lejos, y lógicamente, pues todas las sombras tienen que ir en paralelo. Curiosamente, en las fotografías de la Luna hay sombras que no van en paralelo. De repente hay objetos muy cercanos entre sí, que de repente uno proyecta la sombra en un determinado sitio y otro proyecta su sombra pues a 10, 15, 30 grados incluso más desviada. ¿Cómo se explica esto? Solo hay una explicación. La única explicación es que se ha utilizado para hacer esta fotografía un foco de luz artificial. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Pues Iker Jiménez y todo su equipo se quedaba alucinado con Santiago Camacho cuando nos hablaba primero de por qué esa bandera se mueve con el viento. Y es verdad, que en la Luna no hay viento. Y eso de verdad que sigue siendo un misterio absolutamente que nadie ha logrado descifrar. Y esas luces, esas sombras, esas pisadas que había además, bueno, os aseguro que fue tal la expectación que sin duda Milenio 3 hará un especial de nuevo sobre la misión Apolo y todos los misterios que la rodean. Sabemos que cada vez sois más, que os vais incorporando y que por fortuna o desgracia no habéis podido ver o escuchar esos programas, y así tenemos motivo para volver con más invitados, con más cuestiones, con personas del talante de Luis Ruiz de Gopegui, que era director de la NASA en España, y que nos hablaban de esas dudas. ¿Estuvo el hombre en la Luna por lo menos en julio del año 69? Misterio. Como misterio, Carmen, es la zona a donde te has marchado. Botas, mochila, micrófono. Como siempre, un lugar que vaya a entrar en fiestas o que esté a punto de celebrar. En el fondo, las fiestas son un encuentro con lo más ancestral, con la tradición, con las culturas propias de cada lugar de este mágico país. A mí me gustaría, porque cuando hablamos de esta tierra, a todo el mundo, nos lo decía Katia Rocha antes, en la relación, ¿verdad? Y es algo que, fíjate, nosotros, Carmen, que hemos hecho a esta tierra un montón de viajes este año por una investigación que ahora vais a comprender, y siempre, no sé por qué, al caminar entre olivos centenarios, al dirigirnos al Santo Reino, esta tierra mágica donde las haya, claro, tarareamos una canción que seguro que os suena, y que es esta. Efectivamente, el célebre poema de Miguel Hernández, del que hablamos en otras circunstancias, ¿no? Entrando como miliciano en el Santuario de la Cabeza. Andaluces de Jaén, esta canción tremenda que habla de una tierra singular, una tierra preñada, como dicen allí, de misterio, de enigma, de tradición. Y nos hemos ido para allí, ¿verdad, Carmen? ¿Te has ido para allí? Me he puesto las botas, como bien decía, así que he cogido el Macuto y me he ido de nuevo a visitar las tierras de Jaén, que tanto hemos visto este año y tanto nos gustan y tantos misterios guardan. Y además, lo vais a escuchar ahora, son fiestas, van a ser fiestas en el pueblo del misterio. Así que entre esos olivos, entre ese sol que pega duro en esos campos, vamos a buscar los últimos enigmas, algunos sorprendentes. Catedrales con misterio, extraños símbolos, curanderos que dicen que superaron todas las normas de la lógica, ovnis, y por si faltaba algo, rostros misteriosos. Rutas por España, Jaén. Buenas noches, viajeros. Hoy recorreremos tierras de olivos y leyendas. Nos iremos hasta Jaén. Parada obligada será visitar la iglesia catedral de la ciudad,
donde se venera el Santo Rostro de Jaén, que según los evangelios apócrifos sería el de Jesús. Según cuenta la tradición, la reliquia llegó hasta allí gracias a que el obispo de Jaén, San Eufrasio, fue y vino por los aires a Roma para traer el rostro de Dios. La devoción por el lienzo ha llegado hasta nuestros días, gracias a los prodigios que supuestamente ha realizado en las sequías, epidemias y terremotos. Muchos estudiosos de lo extraordinario dicen que la catedral estuvo bajo sospecha, que en su interior se encuentra un Baphomet o ídolo de tipo templario, e incluso que está directamente ligada al misterio de Rennes-le-Château, población francesa, donde al parecer un sacerdote encontró documentos que tenían que ver con la descendencia de Jesús. La construcción del templo se debe al enigmático obispo Alonso Suárez de la Fuente, gran conocedor de las doctrinas ocultistas y buscador incansable de la mesa de Salomón. Su ataúd fue durante siglos un viejo cajón. El curioso deberá proseguir viaje hasta Olla de Salobral, un pequeño pueblecito de la sierra, donde nació en 1885 un curandero que ha adquirido fama mundial, Ángel Custodio Pérez de Aranda. Según cuentan los lugareños, recibió la gracia cuando contaba con 26 años. Al parecer se le apareció la Virgen, que le indicó que tenía que ejercer de médico de Dios, tanto física como espiritualmente. Desde ese momento, cientos de personas comenzaron a visitar su morada para que el santo custodio les mitigara sus dolores. Las autoridades, viendo que los fenómenos extraordinarios escapaban de la lógica, decidieron encarcelarle. Pero el aislamiento duró poco tiempo, pues los cerrojos de su celda, inexplicablemente, aparecían abiertos todas las mañanas. El 15 de agosto de 1961 emitía sus últimas palabras: «Después de muerto, creeréis en mí». Desde entonces su tumba ha sido una de las más visitadas y veneradas de nuestro país. Cuenta la tradición que si te tumbas en el suelo con la cabeza en línea recta con el sepulcro del santo y pones las manos en el suelo y cierras los ojos, puedes verle y escucharle e incluso sanar en ese mismo instante. Los amantes de los ovnis no podrán dejar de visitar el pueblo a unos 13 kilómetros de Jaén de los Villares. Allí, el 16 de julio de 1996, Dionisio Ávila se encontró con algo que cambiaría su vida. Hacia las 12 de la mañana se encontraba dando un paseo por los montes cercanos, cuando observó un extraño artefacto, con forma de campana achatada, medía unos 3 metros de diámetro y se sostenía sobre 4 patas. A los pocos segundos vio como 3 seres de rasgos asiáticos y tez clara, que vestían monos muy ajustados, se dirigían hacia él. Una luz muy potente le deslumbró y 7 piedras con unos extraños símbolos aparecieron a su lado. De los extraños visitantes no quedaba ni rastro. Este caso originó el célebre libro de J.J. Benítez, Ricky B., y ha generado una polémica entre investigadores que aún continúa. Y para finalizar esta ruta por el Santo Reino de Jaén, qué mejor que hacer parada y fonda en el pueblo del misterio, Belmez de la Moraleda. Del 19 al 22 de agosto podremos asistir a las fiestas patronales en honor al Señor de la Vida. El pintoresco lugar, enclavado en la Sierra Mágina, tiene quizá la única calle dedicada a un fenómeno paranormal, la Cuesta de las Caras. Ascendiendo por ella nos toparemos con el portal número 5 y podremos visitar los rostros de algo o alguien que desde el absurdo y lo incomprensible desafían a la ciencia.
colofón en este trayecto lleno de tradición, enigmas y sorpresas. Estaba la magia de Jaén, con este sonido quiere decir que ya está aquí Katia Rocha. Katia, un montón de mails a milenio13@cadenaser.com, ¿no? Sí, también una dirección postal, no hay que olvidarse, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Atención de Milenio 3, también les pueden enviar sus cartas porque viene todo el mundo. Repite la Katia, por la gente para apuntar. Gran Vía 32, octava planta, código postal 28013 de Madrid. Atención de Milenio 3 y leeremos todas sus cartas. Hay muchos mails que nos piden dónde se pueden bajar los programas en internet que se están colgados en alguna parte. Bueno, en la cadena se ha habido un pequeño error, no ponían la página de enlace, ya se ha solventado, entonces tienen que dirigirse a www.ikerjimenez.com, todo junto en minúsculas, y allí podrán bajarse todos los programas de Milenio 3. Si alguna vez tienen dificultad, tengan paciencia porque es que a veces se satura y se tarda un poquito. Mejor control imposible. Katia, ¿algún mail? Pues algún mail. Por ejemplo, hay un oyente que nos pide información sobre un caso, dice, de una familia que se llamaba Los Galindo, un terrible asesinato. Bueno, es el caso de Puerto Rico, que si vamos a hablar alguna vez de ello en el programa. Los Galindos, acuérdate, porque en Puerto Rico lo que tú contaste la dramatización, Los Galindos era el de Sevilla, que luego nos llaman de Sevilla diciendo no, es cierto, hicimos los dos casos el mismo día. Exacto, o sea que volveremos a tocar el tema, uno de los grandes enigmas criminológicos españoles, ambos casos. Bueno, también tenemos un oyente que nos pide, Manuel Moral, que nos pide sobre psicotrónico, que sabemos algo de este poder psicotrónico, si es cierto o no es cierto que sí. Pues yo no tengo ni idea, la verdad, te voy a ser muy sincero, porque he oído algunas cosas, me parecen poco probables. Carmen, ¿alguna información? Guillermo Arroyo Buitrago nos ha escrito durante el programa y dice que ayer vio algo que a ver si otras personas lo han visto. Al parecer, él creía que era una especie de estrella, pero comenzó a realizar movimientos circulares en zigzag de arriba abajo y izquierda a derecha, y a veces dibujaba como una S. ¿Y dónde estaba eso? Ciudad Real. Ciudad Real. Bueno, ahí tenemos Ciudad Real, pues que nos escriban si hay documentos sobre eso. Último mail, muchos emails nos siguen llegando del código secreto de la Biblia. Se pregunta si está escrito en inglés o en hebreo. Está escrito en hebreo. Y luego, sobre todo, hay una oyente que nos pide insistentemente que hablemos de los enterramientos en vida, si son venganzas, si es austera medicina. Además hay mucha información, Katia, sobre eso. Haremos un programa especial desde la antigüedad hasta hoy, gente enterrada en vida. La gente es, por lo que vemos, algo macabro en algunos casos. Cosa importantísima, y no tenemos más tiempo, el código secreto de la Biblia. En septiembre vamos a sortear el programa informático, el programa con el que Drosin ha hecho todo esto, ni más ni menos, aquí en Milenio 3, el código secreto de la Biblia. Fascinante, ¿eh? Te quiero uno. Nos vemos, nos escuchamos mejor dicho, mañana. Un abrazo para todos.